principales a considerar ya antes de realizar nuestra importación de registros. Ya uno de ellos, un paso inicial, es la configuración de variables. ¿Ya? ¿Cómo ubico esa opción? Pues ingreso a utilitario, configuración de variables. Y pues aquí estoy segura que muchos lo tienen de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que dar clic aquí en el botón agregar, ¿ya? Y ahí les va a aparecer una opción que dice ruta compartidos. Activan el check y le dan aceptar. Como pueden observar, automáticamente ya me aparece en esta ventana, pero hay una observación. Si ustedes se dan cuenta, me muestra una ruta que no tiene mi equipo, ¿ya? Si yo pongo esta ruta, me sale un error, ¿ya? Entonces, ¿por qué me sale un error? Porque efectivamente yo el disco F, yo no tengo ese disco F en mi equipo, solamente tengo disco C. Por lo tanto, pues tengo que colocar una ruta existente, ¿ya? Ahora, ¿de dónde saco esa ruta? Ya normalmente ustedes se ubican en el lanzador, que es esta pantalla negra, ¿ya? Donde tiene los módulos, ¿ya? Y en esta parte, a la parte derecha, en esta columna, les va a aparecer esta opción de la llave, ¿ya? Le dan clic allí y les va a salir esta opción que dice ruta licencia. Dan clic en ruta licencia, les saldrá una ruta. Entonces lo que tienen que hacer es copiar esta ruta, buscar en el explorador de Windows, ¿ya? Colocan aquí, pegan la ruta que acaban de copiar. Y bueno, normalmente ustedes probablemente lo van a tener de esta forma, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creo una carpeta dentro de esta, una carpeta que diga compartidos, ¿ya? Y luego esta ruta, con la carpeta compartidos que acabo de crear, tengo que configurar en esta opción, ¿ya? Le doy modificar, copio, y al final dejo el backslash, ¿ya? Es muy importante porque si no tiene este backslash, pues puede tal vez no realizarse la importación. Así es que hay que considerar este backslash al final. Ahora, si yo copio esta ruta, obviamente voy a tener acceso libre. Ya tiene que mandarme a esa carpeta, a esta de acá, ¿ya? Entonces, una vez que valido que la ruta esté correctamente configurada, grabo, ya, ahora sí me aparece una ruta que existe. Entonces, quiere decir que ahora sí yo puedo realizar mi importación de registros, ¿ya? Entonces, nos vamos a la opción de utilitario, asistente, y la opción de importar formato de compras. Vamos a iniciar con las compras. Ok, aquí hay una opción que dice crear nuevo formato en blanco. Le doy clic allí y me va a descargar un Excel, ¿ya? Que tiene los datos de cabecera con todas las indicaciones correspondientes para yo poder realizar una exportación de manera correcta, ¿ya? Ya tengo el Excel, aquí tengo la información y como pueden ver, en los datos de cabecera hay unas indicaciones. Esto de acá. Entonces, vamos a leer uno por uno, ¿ya? Uno dice llenar los datos en la fila y columna de acuerdo a la cantidad de caracteres y o números establecidos. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que yo voy a ir agregando información, ¿no? En la columna de fecha, fecha de vencimiento para tipo documento 14. Por favor, señor Orlando, ¿podría desactivar su micrófono? Ok, gracias. Ok, entonces continuamos. Colocas la información de fecha de vencimiento de pago. Colocas el tipo
el tipo de documento, la información, toda la información que te pide, ¿no? De acuerdo a qué tipo de operación quieres registrar, ¿ya? El segundo paso te indica, ¿no? La fila 13 a la 17 contiene un formato preestablecido. Ahí te dice hacer copia de estas primeras filas, hacer una copia de formato para todos los demás, ¿ya? Ahí te dice que no tiene que tener un formato personalizado. ¿Cómo hacemos o cómo damos formato? Ahorita lo vamos a ver. Ya, yo tengo un Excel donde ya he agregado la información, he colocado el RUC, los datos necesarios, etc. Ya, entonces, ahora yo quiero dar formato a este Excel, ya, a esta información que yo he agregado. Quiero dar formato que tiene de la fila 13 a la fila 17. Ahora, ¿cómo hago eso? Es fácil, ¿no? Copio la información. Y como aquí me indica que hasta la 17 tiene el formato preestablecido, ya, entonces yo voy a copiar mi información de la fila 18 en adelante. ¿Para qué? Esto me va a servir para copiar el formato de aquí. Ahorita lo vamos a hacer. Selecciono las filas, le doy clic a esta brochita para copiar el formato y selecciono la información que yo voy a cargar. Tiene que ser hasta aquí, en este caso hasta la 22. No puede ser hasta la 23, 24, no, porque no tiene información. Únicamente hasta donde yo tengo la última fila que contiene mi información, ¿ya? Entonces, con esto ya se copia el formato. Una vez que yo he copiado el formato, puedo proceder a eliminar esta fila que ya no me sirve, ¿no? Porque ya solamente quería usarlo para el formato, ya le di formato a mi información, por lo tanto ya no lo voy a usar. Entonces lo elimino. Una vez que elimino, una vez que hayan eliminado eso, se tienen que asegurar de que la información esté correctamente registrada, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Fecha, tiene que ir la fecha, vencimiento también, tipo de documento. Si ustedes se fijan en la columna 11, ¿ya? Te indica cuántos caracteres debe tener esta columna. Y ahí, cuando tú llevas el cursor a esa celda, te da más o menos un ejemplo de cómo debes hacer, ¿ya? Entonces, aquí te dice que tiene que tener 2 caracteres, por lo tanto, colocas, ¿no? 03, boleta, 01, factura. Y otro de 07, 08, de acuerdo al documento que vas a cargar, ¿ya? Si tienes código de aduana, ingresas esta información. En este caso, como son operaciones comunes, ya paso de frente al tema de la serie, el número, ya coloco la serie, el número, y aquí el código y descripción de la identidad, perdón, de la entidad. ¿De dónde saco esta información? Si no saben de dónde ubicarlo, se van al sistema contable, archivo, entidades, la primera opción, le dan clic y ahí les va a salir, probablemente a algunos les va a salir 1, a algunos les va a salir 2, a mí en mi caso me sale 3. Entonces, yo voy a ver qué código es la que uso. Yo estoy usando la primera. Ya, si tienen 1 no hay problema, depende a cómo ustedes van a trabajar. Su mayoría tienen 1 y está bien, ya no hay ningún problema. En mi caso voy a usar el primero, ¿ya? Ingreso el código, que es 001, lo saco de aquí. Ingreso la descripción, que es esto de aquí, ¿ya? Y una vez que ya está esa información, continúo, ¿no? Con los demás. Información del proveedor, en este caso el tipo de cliente. En este caso, muchos he visto de que ponen 06, 01 y así sucesivamente. Pero eso no es correcto, ¿ya?
Aquí en el formato te dice que solamente debe tener un carácter. Por lo tanto, solo debe tener un carácter, o sea, 6 si es RUC, 1 si es DNI y así sucesivamente. Ahí cuando tú ubicas tu cursor en esa celda, también te da un ejemplo de cómo debe ir, ¿ya? En el RUC puedes agregar el RUC, la razón social, ¿ya? Y una vez llenado esa información, ahora ya puedes llenar los importes, ¿ya? En este caso, como son operaciones comunes, estoy colocando la base imponible, el IGB. En algunos casos, si ustedes manejan IGB2, IGB3, pueden llenarlo en estas columnas. Ya, si tienen alguna operación sujeto al ISC, agregan, al ICBPER también agregan. Si tienen otros tributos y cargos, de la misma forma. Y por último, el importe total. ¿Ya? Ahora, después de esto, ya si ustedes tienen operaciones o número de comprobante de pago emitido por un sujeto no domiciliado, pueden agregarlo. Si tienen operaciones con detracción, tienen la constancia, también pueden agregarlo. Colocan el tipo de cambio de de los registros que van a importar, ¿ya? Esta columna corresponde mayormente a los documentos de referencia, que en este caso son las notas de crédito, notas de débito, ¿ya? Luego continúa por el tipo de moneda. Aquí te dice que solamente debe tener un carácter y debe tener S si es soles, D si es dólares, ¿ya? En caso de los dólares, ¿ya? Aquí te va a solicitar de que tú coloques un importe en dólares, ya la equivalencia de la información que estás ingresando aquí en dólares, ¿ya? Luego viene la fecha de vencimiento. Como ustedes saben, también está ligado con la condición de pago, ya si es al contado, si es al crédito. Aquí te dice que debe ser únicamente de 3 caracteres, ¿ya? Si es contado, solamente con, si es crédito, CRE, ¿ya? Entonces, cuando es contado, obviamente es el mismo día, fecha de vencimiento, si lo quieren colocar, es el mismo día. Si es al crédito, pues tiene que ser una fecha posterior a la fecha de emisión, ¿ya? Si no puede ser ese mismo día, ya que si no, pues sería considerado como un documento al contado. Ahora, ya viene la parte de las cuentas contables. En la base imponible, ya coloco una cuenta contable que yo tengo en mi sistema. Si no tengo esa cuenta en mi sistema, pues me va a salir una observación que me va a solicitar de que subsane esa inconsistencia para yo poder realizar la importación de mis registros de manera correcta. Entonces, me aseguro de que esa cuenta exista en mi plan de cuentas. Verifico que sí está correcto, ¿ya? De la misma forma, si tengo ICBPER, coloco una cuenta del ICBPER. Lo que mayormente yo he visto en algunos casos que se presenta es que muchas veces colocan la cuenta del ICBPER, pero no tiene un importe del ICBPER. Entonces, tiene que ir las dos informaciones, ¿no? Si yo pongo un importe del ICBPER, tiene que tener una cuenta. Y viceversa. Si yo tengo una cuenta en la columna del ICBPER, tengo que poner un importe del ICBPER. ¿Ya? Y lo mismo de estos casilleros, ¿ya? Entonces, luego ya va la cuenta contable del total, la cuenta 42, colocan y de la misma forma tienen que verificar de que esta cuenta exista en su plan de cuentas, ¿ya? Y mi operación tal vez tiene costos, agrego el código, si tiene algún régimen especial, coloco toda la información que me está solicitando en estas columnas. Ya si tengo código de presupuesto de la misma forma y el porcentaje del IGB. Si yo tengo probablemente operaciones al 18 y otros al 10%,
de acuerdo al rubro, puedo colocarlo en este casillero. La glosa con la que deseo que se genere el asiento, yo le he puesto una glosa general. Y tengo, si tengo percepción, la condición de la percepción, aquí cuando yo me ubico, cuando ubico el cursor en esta celda, pues me dice, ¿no? Si es 1, si es dentro, 2, si está fuera. Y ahí de la misma forma, pues, en estos últimos casilleros, ¿ya? Una vez que yo me asegure de que todo esté de manera correcta en los casilleros que corresponde, continúo con el siguiente, con el siguiente paso, ¿no? Me dice, eliminar la fila del 1 al 11, dejando solo la fila 12. Quiere decir, del 1 al 11, yo tengo que eliminar, ¿ya? Elimino. Y de esta forma ya estaría completo para que yo pueda realizar mi importación. Como último dato, es importante de que cada uno de ustedes verifiquen si la información que están cargando no tenga algún carácter extraño, tal vez algún palote, tal vez alguna diéresis, y bueno, y los diferentes caracteres extraños que normalmente veo que se pega cuando ustedes hacen esto, ¿no? Copian y pegan. Cuando hacen eso, normalmente ahí viene con un carácter extraño pegado, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado. Lo que he visto normalmente que eso sucede es en la razón social y en la glosa, ¿ya? Así es que asegúrense de que no tenga ningún carácter especial para que ustedes puedan realizar su importación de manera correcta. Aparte de esto, ¿ya? Como pueden ver aquí, el libro tiene un nombre. No pueden cambiar este nombre, no pueden modificarlo. Tienen que dejarlo tal cual. Si ustedes modifican esto, ¿ya? No les va a permitir realizar la importación. Les va a salir uno que otro error y simplemente no va a permitir cargar la información que ustedes tienen. Por lo tanto, deben realizar lo que únicamente te explican los datos de cabecera. Por eso es muy importante que ustedes realicen o creen un nuevo formato en blanco, donde ahí está toda la información que necesitan para ingresar sus operaciones en ese Excel, ¿ya? Una vez que yo ya tengo la información completa, voy a cargarlo. Voy a poner prueba 1. ¿Ya? Una vez que yo ya tengo esa información, me voy aquí en el botón de importar datos. Selecciono la carpeta donde yo tengo mi información y aquí está lo que el documento que hace un momentito he guardado. ¿Ya? Prueba 1, compras. Le doy importar. Y ya me muestra la información. Si si este Excel tendría alguna observación, ¿ya? Alguna observación, algún error, esa observación me va a aparecer en este casillero. Si ustedes se fijan, en la parte inferior hay un casillero que dice inconsistencias. En ese casillero de inconsistencias me va a salir, por ejemplo, si algún dato que he registrado está incorrecto, probablemente ya fue registrado, probablemente le falta una fecha de emisión al documento, etc. Esa información es lo que me va a salir aquí. Ya, aquí me va a salir esa información. ¿Ya? Ahora, aparte de esto, como ustedes pueden ver, ya me sale alguna información, datos de cabecera por default, ¿ya? Por ejemplo, el subdiario 001, que es de compras, el libro de registro, si es que el asiento es al contado, normalmente pues se genera un asiento automático de cancelación o de cobro. Entonces, también tiene su subdiario,
el libro de registro. Y si es que mi operación es al contado, en soles y en dólares. Ya me sale cuentas por defecto. Si yo los quiero modificar, lo pueden modificar, no hay ningún problema, ¿ya? Aparte de esto, si yo tengo tal vez algo adicional como cuenta de resultados, como cuenta de impuestos, etc., vas agregando de acuerdo a tu operación, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, hay una opción aquí que dice generar solo asiento de compras. ¿Qué quiere decir? Que si yo activo este check, ya, si yo activo este check, únicamente se van a generar el asiento de la provisión, más no del asiento por defecto tal vez de cancelación, cuando es al contado, etc. ¿Ya? Entonces, si yo quiero que solamente se genere el asiento de provisión, pues perfecto, activo el check. Pero si no, si quiero que me cargue de manera completa, lo dejo en blanco, ¿no? Lo dejo en blanco para que se pueda generar el asiento. Una vez verificado esto, que todo lo que estoy ingresando es correcto, de todas formas chequeo en esta ventana si todo está ok, el tipo de cambio, la información, las cuentas, todo, y le doy generar asiento. Cuando le doy generar asiento, automáticamente me va a salir una ventana, se completó el proceso de asiento y actualización de datos. Esto, la importación normalmente no demora, pero va a depender de la cantidad de información que tú tienes. Si yo tengo 100,000 registros, obviamente va a demorar un poco, ¿ya? En mi caso ha cargado rápido, porque solamente he cargado 5 o 4 filas, ¿no? Y para yo validar que la información que he cargado es la correcta, puedo ingresar aquí, tenemos una opción en proceso, visor de asientos, y aquí pues yo coloco el subdiario. Subdiario, le doy procesar, me va a mostrar todos los asientos que yo he cargado, ¿ya? Todo lo que yo he cargado aquí me va a mostrar. Ahora, si yo quiero ir a ese asiento, probablemente quiero ver algo no está correcto, le doy ir al asiento. Y automáticamente se abre el asiento, ¿no? Si quiero hacer alguna modificación, hago la modificación, grabo la operación y listo. Y nuevamente vuelvo a esta ventana, ¿ya? Ya ahí depende, ¿no? De qué reporte desean ver, tal vez su registro de compras, ahí lo pueden chequear, y todo eso les va a salir. Ya, aquí me sale toda la operación que yo he cargado. Eso es todo en cuanto a la importación de compras. Ahora, en cuanto a la importación de ventas, es similar, ¿ya? De la misma forma, a ver, voy a cerrar esto. De la misma forma, tiene una opción para crear formato en blanco. Ahí va a cargar los datos de cabecera, las indicaciones, ¿ya? Que me va a guiar, que me va a servir de guía para lo que yo voy a ingresar. ¿Ya? De la misma forma, ¿no? La primera indicación es llenar la información en la columna que está en la columna correcta, ¿no? ¿Ya? Entonces, de la misma forma, aquí te dice que de la fila 13 a la 17 tiene el formato personalizado. Entonces, vamos a hacer lo mismo que en el de compras. ¿Ya? Yo ya tengo una información registrada. Copio. Vamos a darle formato. ¿Ya? Como les he mencionado, copian, seleccionan las columnas que sí tienen el formato, le dan a la brochita, seleccionan la información que están cargando, no una fila más, nada, ya hasta el último. Y con eso ya se copia el formato que está predefinido en estas filas. Una vez que yo ya le he dado formato, elimino esas filas en blanco, ¿no? Porque ya no los voy a usar. Una vez realizado eso,
verifican de la misma forma que el otro, que el de compras, verifican si la fecha está correcto, la fecha de vencimiento, en este caso, este casillero, la C, normalmente se usa para registros de servicios públicos, ¿ya? O sea, para el tipo de documento 14. Para otro tipo de documento no es, ahí tiene un casillero especial que en un momento les voy a mostrar, ¿no? Que es este, a ver, ahorita les muestro en todo caso, que es este de acá, ¿ya? Esta columna es para este tipo de documento, ¿ya? Entonces, ingreso los datos del comprobante, el tipo, la serie, el número, de acuerdo a los caracteres que me indica. Ya, aquí también me indica todo. Aquí coloco la entidad y ya sabemos de dónde sale esta entidad. Nuevamente repito, archivo, entidad, la primera opción, y ahí les va a salir. Ya, de acuerdo a la entidad que ustedes usan, colocan el código y la descripción. Ya, el código y la descripción. Y luego ya va la información del cliente. Ya, por ejemplo, en este caso, yo está de manera errada. Ya, aquí te dice un carácter. En mi caso están 2 caracteres. Aparte de eso está como DNI cuando no es correcto. ¿Ya? Entonces coloco a un solo carácter todo. Ahora, un dato importante, si ustedes se fijan, aquí este root que está iniciando con 10, ¿ya? Y aquí, si ustedes pueden ver, estoy delimitando por comas, ¿ya? Ahora, cuando ustedes hacen esto, voy a ponerlo acá, ¿ya? ¿Para qué sirve esas comas? Ahorita les voy a explicar. Estas comas ya van a servir para que la información que ustedes carguen aparezca, por ejemplo, el apellido paterno en el casillero de apellido paterno, si ustedes se van a entidades tributarias, van a poder verificar, ¿no? Aquí hay un casillero que dice apellido paterno, apellido materno, nombre 1, nombre 2. ¿Cómo hago para que cada uno se vaya a esos casilleros? Tiene que ser delimitado por comas, ¿ya? Si ustedes se fijan, este root yo no lo tengo creado, por lo tanto vamos a revisarlo, ni bien cargue la información. Pero vamos a poner otro, ya, un segundo. Edith, aprovecho para comentarles a los usuarios que las consultas las vamos a responder al finalizar. ¿De acuerdo? Así que quédense con nosotros todavía para que Edith pueda ayudarnos con esas consultas. Correcto, Zuli. Ok, entonces ya cuando está delimitado van a ver que la información va a llenar en los casilleros que corresponden. Ya, si yo quiero, tal vez tengo un DNI o algo, lo puedo hacer de esta forma. ¿Ya? Luego ya empieza la información de los importes, la base imponible, si yo tengo tal vez operación exonerada, inafecta, tengo el ISC, coloco en esas columnas, el IGB, el ICBPER si tuviese, otros cargos si tuviese, y aquí el importe total, el tipo de cambio. Y en estas columnas, pues, van los documentos de referencia en caso de las notas de crédito o débito. La moneda, la equivalencia en dólares, si es que yo tuviese importe en dólares. Fecha de vencimiento, si es al crédito. Todos en estos momentos están al crédito. Ahí te indica, cree de acuerdo a lo que yo tengo, ¿ya? Y tengo centro de costos, coloco el centro de costos y luego ya inicia la parte de las cuentas contables. De la misma forma, tengo que cerciorarme de que esta cuenta exista en mi plan de cuentas, ¿ya? Si yo coloco, lo mismo repito lo de hace un momento, si yo coloco una cuenta del ICBPER,
tiene que tener un importe en la columna del ICBPER y viceversa, ¿ya? No puede solamente ir uno, tiene que ir ambos sí o sí, para que, bueno, esa operación pueda registrarse, ¿ya? Si yo tengo operaciones sujetas al régimen especial, coloco la información en estos casilleros, serie y porcentaje, número, toda esa información. Tengo un código de presupuesto, coloco el código de presupuesto, porcentaje de IGB, de la misma forma, si es 10 o 18% según corresponda. La glosa con la cual deseo que se genere el asiento, el medio de pago, percepción, la condición de percepción si tuviese, importe para el cálculo de régimen especial y cuenta contable para las percepciones, ¿ya? Una vez que yo he ingresado toda esa información, continúo con el siguiente paso, que es eliminar de la fila 1 al 11, dejando únicamente el 12. Elimino. Me aseguro de que en la razón social no tenga ningún carácter extraño, una diéresis, caracteres extraños, bueno, ya sabemos, ¿no? Caracteres extraños, caracteres especiales son varios, ¿ya? Me refiero a estos, ¿no? A estos caracteres. Normalmente, en algunos casos veo que usan diéresis, puntitos y varias cosas que pues el sistema no lo reconoce, ¿ya? Entonces, todo eso no debe tener, debe estar limpio, ¿ya? Tanto en razón social como en la glosa. Una vez que yo me he asegurado de que eso está correcto, grabo. Voy a ponerlo, a ver, aquí. Cierro y realizo mi importación, ¿ya? Importación, selecciono el Excel y puedo verificar que ya me ha cargado de manera correcta, no tengo observaciones, no tengo ninguna inconsistencia. Veo que aquí me dice el total de registros que estoy cargando, me da la información por default. Si quiero cambiarlo, lo hago. Como ya les mencioné, pueden poner otros datos, ¿no? Pueden poner otros datos. Si quieren manejar otras cuentas, pueden hacerlo. Si quieren manejar otro subdiario, pueden hacerlo. Todo lo que ustedes desean pueden cambiar. Pero la información aquí viene por defecto, ¿ya? Entonces, una vez que me aseguro que todo está correcto, doy generar el asiento. Ya terminó el proceso. Y ahora sí, yo puedo ver en mi registro de compras, en mi visor de asiento, perdón, en mi registro de ventas o en mi visor de asiento, según lo vea conveniente, ¿no? Donde deseas ver esa información. En mi caso, en el registro de ventas ya ha cargado todo de manera correcta. Y eso sería todo en cuanto a la importación de compras y ventas de forma masiva.